Buenas tardes, profesora. Licenciada Yasmín Erila Valeria Villanueva. En esta oportunidad nos ha tocado exponer el sistema de información asociados a la imagen médica. Con respecto al GIS, el RIGS, el PACS y el DAIS. Los autores de esta exposición son Chasquero Zurita Ani, Incicio Villantoy Reina, González Laos Carol, Dioniso Cárdenas Cati, y el que les habla, Rayón de Rivera. Empezamos. A continuación les voy a hablar acerca de qué trata este sistema de información de imagen. En la actualidad, las instituciones de salud cuentan con un sistema de información que les permite implementar estos procesos y realizar diferentes actividades, desde asuntos administrativos hasta actividades relacionadas con el diagnóstico y tratamiento del paciente. Las tecnologías de imágenes médicas evolucionan a una gran velocidad, incrementando una capacidad de diagnóstico y el conocimiento profundo de diversas patologías. Ha tenido una gran influencia en el desarrollo de la radiología digital, que finalmente dio lugar a la imagenología. Con estos avances, se incrementó una demanda de almacenamiento y manipulación de las imágenes médicas, lo cual resulta más conveniente y eficiente emplear ciertos sistemas que se puedan manejar. El objetivo de ello es que esta integración de los sistemas puedan ser una herramienta de gestión asistencial, como también de investigación y administrativa, que de alguna forma se maneje unificadamente toda la información del servicio de radiología y no pase esto, ¿no? Por ejemplo, las pérdidas de los estudios, de los datos del paciente e incluso también la desaparición de películas radiológicas que suele pasar. Por eso se implementaron estos tipos de sistemas para poder almacenar todos estos datos y estudios que se van a realizar al paciente. Entre ellos son el GIS, el RIS y el PACS. En este caso, el GIS es el Sistema de Información Hospitalario. Este se va a encargar precisamente solo de aspectos clínicos, se va a encargar también de administrativos e incluso financieros en el hospital. En el caso del RIS es un sistema informativo en radiología, que prácticamente va a ser, sus funciones principales van a ser el registro y el seguimiento de los pacientes. Y el PACS, que viene a ser el sistema de comunicación y archivos de imagen, que se va a encargar de prácticamente almacenar todas las imágenes que se vayan a realizar el paciente. Aquí tengo un pequeño esquema en el cual quiero explicar mejor acerca de cómo se emplean estos tres sistemas en el servicio de salud. Las modalidades vienen a ser los análisis, todos los estudios que se vayan a realizar los pacientes, ya sea ecografía, radiología, tomografía, resonancia o mamografía. Estas imágenes son tomadas y son enviadas al PACS. El PACS viene a ser como una carpeta de imágenes que van a estar almacenadas ahí hasta que el RIGS pueda sincronizarse con el PACS y pueda darle todas esas imágenes para que el RIGS se encargue de poder registrar cada uno de ellos y hacer un seguimiento al paciente. Brindar todos esos datos que el paciente necesita, todas las pruebas, y el GIS se va a encargar de poder almacenar todos esos informes, todo lo que le mande el RIS acerca de los estudios, imágenes, análisis que se haya realizado el paciente y los resultados también para que genere un informe. A continuación, mis compañeros hablarán acerca de cada uno de estos sistemas. Bueno, yo voy a hablar acerca del GIS. GIS, sus siglas en inglés, que significa Sistema de Información Hospitalaria. Primero que nada, tenemos que pensar que en un hospital se maneja muchísima información, ¿no? Ustedes piensan que en todas las áreas, en todos los servicios que integran un hospital,
y piensen en la información que se maneja en todos los servicios que integran un hospital. Lo primero que se nos viene a la cabeza es las historias clínicas, que son la principal información que se mueve dentro de un hospital. Pero también pensemos que un hospital funciona también como una empresa y por lo tanto tiene una nómina de empleados, un sistema contable, un sistema administrativo y tiene diferentes servicios como son lo que es diagnóstico por imágenes, el servicio de laboratorio, etc. Es decir, un hospital se maneja muchísima información y procesar toda esta información es un trabajo que lleva bastante tiempo, altos costos y recursos humanos. Es por eso que la informática en este sentido ha venido a dar un servicio muy importante, que es el de ayudar a gestionar toda esta información que se mueve dentro de un hospital. Todo sistema de información hospitalaria requiere una información. Dentro de estos sistemas, dentro de estos requerimientos, tenemos lo que es el equipo de cómputo, lo que es el hardware. Este hardware va a depender de la infraestructura de esa institución sanitaria y de las posibilidades económicas que tenga este servicio. Este hardware va a consistir en computadoras, en escritorios, en distintos tipos de dispositivos móviles para que los diferentes profesionales de la salud y diferentes servicios del hospital puedan acceder a este sistema. Lógicamente también voy a necesitar un software de base. El GIS no va a funcionar con cualquier software, va a necesitar un software para gestionar los sistemas de información hospitalaria. A la hora de montar un GIS, yo tengo que pensar que en el costo que me va a implicar la compra de este hardware, pero también tengo que tener en cuenta que este software de base me va a permitir el manejo del sistema hospitalario. Otro requerimiento va a ser montar una red dentro de mi institución sanitaria. Yo tengo que pensar que voy a necesitar montar un intranet, ya sea intranet que va a necesitar una conexión de internet. En un hospital se genera 3 tipos de información. Dentro de estos tenemos la información administrativa, que está relacionado con lo que es los recursos humanos de lo que es el hospital, tanto como lo material y lo monetario. Y tiene que ver con el manejo del personal, la liquidación de los sueldos o con lo contable del hospital, los insumos, los materiales, etc. El otro tipo viene a ser lo que es el médico administrativo, que esta está relacionada directamente con la gestión de la información de los pacientes. Acá vamos a tener las historias clínicas informatizadas, la gestión de los turnos, los manejos de los pagos del paciente, todo relacionado al paciente. En la información de tipo clínica es la que hace referencia puntualmente al estado de salud de enfermedad del paciente y es la ficha clínica del paciente. El objetivo del sistema informativo hospitalario viene a ser establecer una base de datos capaz de proporcionar un registro médico integrado de datos asistenciales para todos los pacientes y que sea accesible para todos los profesionales, médicos y de la salud debidamente autorizadas. Dentro de las ventajas que tenemos gracias a este sistema, primero que nada nos permitirá organizar esta información para que podamos acceder a ella de forma inmediata sin tener que recurrir a archivos de papel que generalmente demoran más en poder obtener la información que necesitamos. Otra ventaja
va a ser que vamos a mejorar la productividad al reducir el flujo de papel y la redundancia de la información. La mejora de la productividad va a tener que ver mucho con el ahorro de tiempo que nos genera tener herramientas digitales para gestionar la información. También nos va a ayudar a planificar los recursos y nos va a ayudar a mejorar el funcionamiento hospitalario, esta gestión de la información de forma digitalizada. Todas estas mejoras en la gestión de la información van a redundar en una mejor atención al paciente, que se va a reducir la demora, de la atención, va a liberar un poco el tiempo de los profesionales de la salud que ya no van a tener que preocuparse de la gestión administrativa por llevar y traer papeles, historias clínicas, etc. Este tipo lo van a utilizar más en la atención del paciente, acelerando el flujo de trabajo. Bueno, yo voy a hablar lo que es el RIS. Bueno, el RIS es un sistema de información radiológica. Está conformado esto por un conjunto de computadoras y sistemas llamado software de radiología. Esto sirve ¿para qué? Para almacenar y administrar datos e imágenes médicas, donde va a incluir lo que es para proceder agendas de turnos, módulos de informes, digitalización de documentos, inventarios, visualización de los diferentes estudios que se van a realizar a un paciente, y también a su vez automatiza la gestión de los datos de cada departamento de radiología. También podemos ver que esto va a optimizar el proceso de la obtención de las imágenes mediante la integración de las diversas funciones de la gestión de la información del paciente por un sistema integral. Vemos que el RIS va a mejorar el flujo de trabajo y a su vez va a agilizar lo que es los procesos, sistemas como PACS, proporciona también lo que es almacenamiento de una opción a largo plazo para la gestión de la información del paciente. Y el PACS se dice que también va a proporcionar unas características y herramientas para la manipulación avanzada de las imágenes. Por lo tanto, el RIS y los PACS van a actuar como dos sistemas complementarios y están integrados en la mayoría de las clínicas de radiología. Aquí podemos visualizar las principales características que he puesto, bueno, que es almacenamiento, seguimiento de las imágenes, donde se va a poder compartir los estudios, la gestión de los pacientes, seguimiento del paciente también, documentos interactivos, entrada y distribución. A su vez también va a poder, tiene como una principal característica facturación de procedimientos y la gestión de los recursos. Voy a hablar un poquito de la integración del RIS-PACS. Cuando hablamos del RIS nos estamos refiriendo, como ya dijimos, ¿no?, en los puntos anteriores, al sistema de la información radiológica. Mientras que el PACS no es un ente aislado que recibe y distribuye la imagen. La interacción con el RIS es fundamental para el mejor aprovechamiento de las capacidades del PACS. Mientras que el RIS va a proporcionar al PACS toda la información sobre las citaciones existentes. Esto va a implicar lo que es cualquier estudio que queramos almacenar en el PACS. Ha de tener una cita previa en el RIS y a su vez el PACS va a modificar el RIS, que el estudio ha sido realizado y completado posteriormente. ¿Y qué más? Una vez también finalizado el RIS va a enviar una copia al PACS y las notificaciones de qué informe se ha realizado. ¿Qué es un PACS? Un PACS está en las siglas en inglés que significa Picture Archive and Communication System, que significa en español Sistema de Adquisición de Archivos e Imágenes Digitales. El PACS es un sistema de almacenamiento y distribución de imagen. Bueno, este programa va a permitir el intercambio de imágenes médicas e información del paciente, ¿no?, estableciendo una serie de normas que van a respetar los fabricantes, ¿no? Esto se va a asociar a la radiología
debido a que este servicio es principal generador de imagen. ¿Cómo es físicamente un PAX? Un PAX puede estar compuesto por uno o varios servidores junto con uno o varios dispositivos de almacenamiento secundario. Todo esto gestionado por un software, el cual suele estar dispuesto en todos los módulos funcionales que actúan todos en conjunto en ellos. El PAX tiene dos formas de adquisición de imágenes, una que es directa y la otra que es indirecta. La directa va a funcionar mediante una conexión del DICOM. El PAX va a tener un almacenamiento y gestión continua. ¿No? Aquí tenemos, por ejemplo, en la imagen que tenemos al servidor PAX, un disco de RAID que va a tener un almacenamiento aproximadamente por 5 años, que es a corto plazo, y también a largo plazo. El PAX y documentación, ¿no? Tenemos aquí en la imagen la película convencional, y para poder obtener la imagen vamos a utilizar lo que son las impresoras láser, ¿no? Y ahí obtenemos las imágenes. También tenemos impresoras en papel con alta resolución y a través de CDs o discos, ¿no? Para obtener la información. El PAX y distribución de imágenes. Un ejemplo es el hospital. Nos encontramos en el servicio de radiología. Primero vamos a obtener lo que es la adquisición de las imágenes, luego la interpretación, la vamos a subir a través de la computadora, ¿no? Luego lo vamos a almacenar a través de un servidor que es el PAX, utilizando un servidor web, ya sea el intranet, ¿no? Y para luego distribuirla a diferentes departamentos o servicios. Las ventajas del PAC son que nos evitan los problemas inherentes con necesidad de utilizar mucho espacio, ¿no? Una búsqueda y recuperación de imágenes, rápida transferencia de imágenes en el interior del hospital, visualización simultánea de las imágenes múltiples y las localizaciones, inexistencia de placas mal colocadas, estropeadas o perdidas. Este programa nos va a permitir obtener más rápida las informaciones, ya sea de años, ¿no? La reducción del impacto ambiental y sanitario asociado al proceso, ¿no? Ya que sabemos que las placas en sí nos dañan parte para el ambiente, ¿no? Bueno, en esta última parte haremos una introducción a lo que es el estándar DICOM. Veremos lo que es y para qué sirve, con el objetivo de tener una idea general de este formato de imágenes. Vamos a hablar acá algunas definiciones importantes para poder entender todo lo que tiene que ver con el mundo de la imagen médica digital en un centro hospitalario, y lo que ya mencionaron mis compañeros anteriormente, lo que es el GIS, el PAX y el RIS. El formato DICOM es un
Es un formato que regula la forma en la que tienen que almacenarse las imágenes procedentes de equipos médicos, lo que se denominan como modalidades médicas, y también definen cómo deben comunicarse los distintos sistemas que intervienen en la generación de imágenes, como en el almacenamiento, en las consultas, las herramientas de diagnóstico y todas las imágenes que fluyen entre estos dispositivos. Tienen que ser almacenadas y transmitidas de la forma que se especifica en este protocolo. Para entender el origen del protocolo, hay que reflexionar sobre lo que es una imagen médica. No se trata de una imagen realizada con una simple cámara de fotos, de un paisaje, sino que es una imagen que contiene información, además de la visual, otra información adicional que le vamos a llamar como metadatos, que son fundamentales para poder interpretarla, como son los datos de los pacientes, desde el por qué se hizo esa imagen, de qué zona anatómica es, o qué tipo de radiofármaco se les ha suministrado al paciente. Toda esa información puede ir separada de la imagen. Por eso en los formatos estándar que vimos lo que vimos anteriormente no serían suficientes. Los formatos GPG ya no hablemos por el tema de la pérdida de calidad y por la baja calidad. Nos servirán para poder trabajar en este mundo. Por eso se diseñaron este diseño llamado estándar DICOM. Además de la forma de almacenar esta información, tanto las imágenes como los metadatos relacionados con el entorno médico, también el estándar cubre la parte de las comunicaciones, cómo debe comunicarse entre todos los distintos equipos que intervienen en este entorno, por lo cual este protocolo lo que define es un formato común de imágenes y los diálogos normalizados entre todos los equipos. Por ello, el Colegio Americano de Radiología y la Asociación Nacional de Fabricantes de Equipos de Electrónica, lo que le llaman lo que es el ASR y la NEMA, formaron un grupo de trabajo que dio lugar a unos protocolos iniciales, como vemos aquí en los años 80, que derivó en el formato DICOM, que ha sido la primera versión que se publicó fue en el año 93. Desde ese año, el formato DICOM sigue constantemente evolucionando, añadiéndose nuevos estándares, nueva documentación, sobre todo basada en en las nuevas, son las nuevas exigencias de seguridad y la aparición de nuevas modalidades médicas. Pero los fundamentos siguen siendo los mismos, los fundamentos siguen siendo los mismos de la versión que salió en el año 93. Con lo que podemos decir que el formato DICOM es un estándar que surge de la necesidad detectada por los usuarios, en caso por los radiólogos y por los fabricantes de los equipos, para poder definir cómo almacenar las imágenes, que sean estándar y que un hospital pueda tener distintos equipos de imagen médica de distintos fabricantes y puedan acceder a las imágenes desde cualquier estación de diagnóstico, independientemente de ese fabricante, y la comunicación entre distintos fabricantes también se realice de una forma protocolizada. Así, el estándar DICOM guarda lo que es la imagen, pero además guarda la información muy importante y que en el mundo médico no se puede separar de la matriz de píxeles que vivimos en lo que es en el primer tema, como son los datos de los pacientes del equipo que generó esa imagen, ya que distintos fabricantes tienen distintas técnicas y hay que aplicar ciertos algoritmos para mejorar la imagen. Para mejorar la imagen, el hospital, qué modalidad médica, no es lo mismo que una imagen de tomografía, que de una resonancia, o si hablamos ya de medicina nuclear, pues que
pues que radiofármacos, o ya sea, diré, qué radiofármaco se ha suministrado al paciente. Todo este tipo de información va incluido dentro de la imagen, dentro del fichero que contiene a la imagen para que no se puedan separar. Así es, el estándar DICOM guarda lo que es la imagen, pero además guarda una información muy importante en el mundo médico. No se puede separar de la matriz del píxel. Que vimos en el primer tema, como son los datos de... disculpen. Ya, en esta parte veremos lo que es una imagen DICOM, es un fichero, lo que ven acá, que consiste en una cabecera que contiene toda esa información importante. Además, luego tiene en esa matriz puntos que representan lo que es la imagen. Hay que tener también en cuenta lo que los estudios de TAG y los de resonancia están formados por una serie de imágenes. Todas esas imágenes pueden ir en un único fichero, de la forma que cuando se recibe el único fichero tenemos una cabecera con los datos del paciente, el grosor del corte, si se había suministrado o no un contraste, y luego bien en toda la serie de las matrices con todos los píxeles de cada una de las imágenes. Para poder ver este tipo de imágenes hace falta unos programas específicos que soporten este formato para ver imágenes en formato GPG o formato PNG. Existen muchos visualizadores y vimos también que existen programas específicos de retoque fotográfico. En el mundo de la imagen médica pasa algo similar y necesitamos visores de DICOM que son, la mayoría son gratuitos, o también son algunos, se van a utilizar también los que son los visores comerciales en las prácticas en la práctica, lo que es en el campo de trabajo. Eh, para poder, ver en un fichero DICOM, hay que analizar los metadatos y también poder exportarlos a formato GPG. Por ejemplo, en donde si ya separamos esa información, esos metadatos del paciente, la resolución, etcétera. Todo eso son parte de una propia imagen. Mm. Además, como ya se indicó, como define también cómo se deben comunicarse los distintos elementos que intervienen en el mundo de la imagen médica digital, no solo son los equipos que generan las imágenes, sino que son también las estaciones de visualización de las imágenes, herramientas de diagnóstico que se puedan tener para procesar las imágenes, las bases de datos donde se almacenan las imágenes, las impresoras, todo eso forma parte del mundo y de la imagen médica. Y DICOM define cómo tienen que comunicarse y hablar entre ellos. Por ejemplo, un profesional clínico que está usando su estación de trabajo en su despacho recibe un aviso por parte del TAC, o sea, del tomógrafo, de que se realizó un nuevo estudio. Desde la estación de trabajo puede consultar qué paciente fue, acceder a ese estudio y recuperarlo y verlo en su estación de diagnóstico. En lo que es el estudio se generó lo que se generó en el TAC, y desde el TAC es enviado a la estación local donde el médico puede visualizarlo y puede procesarlo, darle algunas mejoras de aspecto o incluso un diagnóstico también. Y todo eso queda registrado en una base de datos que, como veremos posteriormente, se denominan lo que habló mi compañera, lo que es el PACS. Otro ejemplo de este entorno es, por ejemplo, un paciente que llega al servicio de radiología para hacerse una prueba médica. Entonces sus datos médicos ya se traen automáticamente del sistema de información del hospital, que también tiene un nombre concreto. Estos sistemas se le llamará HIS,
y automáticamente ya le aparecen al operador del equipo en su consola. Y ya aparece el tipo de estudio y el protocolo que va a usar como el dispositivo, el dispositivo, el nombre del dispositivo, el equipo, y se prepara y se realiza el estudio, ¿no? Y automáticamente ese estudio es guardado en el historial clínico de ese paciente. Y además es notificado a donde proceda de que ese estudio fue realizado como, por ejemplo, al clínico que debe diagnosticarlo o al que mandó a hacer ese estudio. A nivel informativo, se representa aquí cómo es el modelo de información de un fichero de DICOM, donde tenemos que un paciente puede tener una o varios estudios que pueden ser de la misma modalidad o distintas modalidades. Por ejemplo, un paciente puede tener un estudio TAC y uno de resonancia, o puede tener varios estudios de TAC en distintas posiciones o con distintos protocolos de estudio. Protocolos de estudio. Un estudio está formado por varias series de imágenes. En muchos casos, la serie puede ser única, de única imagen, y en otras es una secuencia. Y esta es la estructura que se sigue, esta es la estructura que se sigue en el modelo. Luego, para cada imagen hay que saber la resolución con la que trabajan, que como ya vimos anteriormente en el PPT, hablamos de lo que era, o sea, anteriormente se va a guardar en lo que era la cabecera del fichero del DICOM. Además, como hemos indicado, define también cómo deben comunicarse todos estos dispositivos, y recordar que existen muchos elementos que intervienen, no son los equipos que generan las imágenes, desde donde se visualizan, desde donde se imprimen o donde se graban, accede, o desde donde se diagnostican o se procesan o se hacen reconstrucciones tridimensionales. Todos esos, todos esos equipos deben poder comunicarse utilizando este formato estándar, que es el DICOM. ¿Cómo es posible que todo esto, estos distintos dispositivos con mucha naturaleza diferente puedan comunicar, cómo este dispositivo con- se puede comunicar con diferentes sistemas, ¿no? Entre sí, utilizan una arquitectura de cliente-servidor. Hay que comunicarse entre mm, discúlpeme, hay elementos que piden cosas y elementos que sirven cosas desde una estación de trabajo. Yo puedo pedirle a una impresora que me imprima una placa, entonces la impresora viene a ser un servidor de impresión, y la estación de trabajo es el cliente, y el cliente dice, oye, imprímeme una placa, se le envía en el formato DICOM y la impresora realiza esa impresión. Pues lo mismo puede pasar como habíamos visto en el escenario 1, en el anterior PPT, como desde la estación de diagnóstico del clínico se le notifica que hay una imagen, y la estación le pide al equipo de generación de imágenes que le envíe la imagen, y se le envía, ¿no? Y la visualiza, entonces siempre se sigue esa arquitectura de cliente-servidor. Esto es lo que he comentado anteriormente a nivel informativo. Esta arquitectura cliente-servidor en DICOM recibe una terminología muy específica. Los, este, los, los clientes son Zeus, y los tributos son SPS, y proveedores de clase de servicios y usuarios de clase de servicios. En este caso, este gráfico, por ejemplo, el equipo que genera la imagen, que genera la imagen,
le pide a un sistema de almacenamiento una base de datos a un PAX. Como veremos después, que se denomina, se le dice hoy, genera una imagen y la quiero guardar. Y dice, entonces, dime el paciente y le dice el paciente que queda guardado y más o menos es lo que funciona esta estructura de cliente-servidor. DICOM define todas estas cosas que se pueden hacer como servicios. El servicio, aquí hay una relación de servicios que no es excesivamente importante, como el comprobar que algo se hizo bien o pedir un almacenamiento o consultar una lista de pacientes o solicitar que se imprima un estudio. Son distintos servicios que en la bibliografía se hace, es una búsqueda que que os vaya apareciendo, ¿no? Este estándar que es complejo está, como verán en la imagen, este estándar que es complejo está publicado y está accesible en la página oficial de DICOM, que es la que vemos aquí, y que se actualiza pues periódicamente. Actualmente está conformada por 20 partes y cada una de las partes es bastante complicada de entender. Esto está en constante evolución desde el año del 2015. No ha habido cambios significativos, pero, ah, pero a medida que aparecen modalidades nuevas o requerimientos de seguridad o calidad de monitores, por ejemplo, o aparición de dispositivos, como son, o sea, van a ir acoplándose nuevos dispositivos ya, como son los tablets, que pues el protocolo va dando soporte y va diciendo cómo tiene que comportarse en las imágenes o el almacenamiento de las comunicaciones. En esas, antes más nuevas situaciones, y ante nuevas situaciones. Bueno, gracias.